Hola, hablemos sobre los diferentes métodos de transferencia de calor. Tenemos tres, que es la conducción, convección y radiación. Bueno, la conducción ocurre cuando dos cuerpos u objetos están juntos y asimismo pues se pasan el calor. El mecanismo es un movimiento de átomos dentro de alguno de estos cuerpos. La convección se produce por un movimiento de gases o líquidos a diferentes temperaturas y el mecanismo pues sería básicamente lo mismo. La radiación es una transferencia de calor sin que los cuerpos estén juntos, a diferencia de la conducción. Y bueno, la temperatura siempre va a ser de mayor a menor. Tenemos un ejemplo que sería acerca de una olla con agua hirviendo. El fuego y la olla con agua sería la radiación, perdón, y el metal de la olla sería la conducción. Y tenemos como por último el calor que está produciendo la olla y el agua sube por efecto de la convección. Bueno, sigamos con la ley cero de la termodinámica. Esta nos establece que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercer sistema, también están en equilibrio entre sí. Y bueno, también se le conoce como principio cero de la termodinámica. Nos dice que dos cuerpos están en equilibrio térmico cuando al ponerse en contacto sus variables de estado no cambian. Y si no están en equilibrio térmico, experimentarán un intercambio de calor o energía para así alcanzar el equilibrio térmico. Y por decir, si A está en equilibrio con B, pero A también está en equilibrio con un tercer cuerpo, llamémoslo C, podemos concluir que B también está en equilibrio térmico con C. Y bueno, tenemos un ejemplo que sería poner un trozo de hielo en un vaso lleno de agua a temperatura ambiente y ya tenemos tres elementos, que es el hielo, el vaso y el agua a temperatura ambiente. Inicialmente los tres intercambiarán calor y energía hasta llegar al equilibrio térmico y pasado un tiempo los tres elementos alcanzarán la misma temperatura. Muy bien, ahora yo les hablaré sobre las leyes de termodinámica. La primera ley es la ley de conservación de la energía. Esta establece que la ley no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, la cantidad total de energía en un cuerpo aislado se mantiene constante. Un ejemplo podría ser un motor de combustión interna, en el cual cuando la gasolina se quema se convierte en energía térmica, la cual posteriormente se utiliza para echar a andar el motor. Aquí la energía térmica no se crea ni se destruye, simplemente se transforma en energía mecánica que posteriormente es utilizada para impulsar el vehículo. Segunda ley de termodinámica. Esta establece que la entropía de un sistema aislado siempre aumenta con el tiempo. La entropía se refiere a la magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema, o bien la falta de utilidad energética de este mismo. Un ejemplo podría ser la refrigeración. Cuando se enfría un objeto, se está transmitiendo calor de un objeto más caliente a uno más frío. No obstante, en la refrigeración siempre hay un aumento de entropía en el sistema, lo que quiere decir que la energía se está volviendo menos útil. Continuamos con la tercera ley de termodinámica. Esta ley establece que es imposible alcanzar el cero absoluto de temperatura mediante un número finito de procesos físicos. Esto quiere decir que la entropía de un sistema puro en el cero absoluto es cero. Un ejemplo de esta ley podría ser la solidificación del líquido. Cuando un líquido se solidifica, su entropía disminuye y su orden aumenta, pero como esta ley lo indica, no puede alcanzar un estado perfectamente ordenado y sin entropía, incluso estando a temperaturas extremadamente bajas. Continuamos con el proceso isobárico. Un proceso isobárico es un proceso termodinámico en que la presión de un sistema se mantiene constante, mientras que se produce un cambio en su volumen. Un ejemplo común del proceso isobárico podría ser el ciclo de refrigeración. En un ciclo de refrigeración, un fluido en estado gaseoso se comprime en presión constante para aumentar su temperatura y luego se enfría a una presión constante para volver a su estado original. Durante la compresión, el volumen del gas disminuye y su temperatura aumenta, mientras que durante la expansión, el volumen del gas se incrementa y su temperatura disminuye. El diagrama de PV presión-volumen es un gráfico que representa las variaciones de presión y volumen en un sistema termodinámico en un proceso isobárico. En este diagrama, la presión se representa en el eje vertical y el volumen se representa en el eje horizontal. En un proceso isobárico, el cambio de energía interna se representa mediante una curva horizontal en el diagrama de PV, esto ya que la presión se mantiene constante. Durante la compresión, la curva se desplaza a la izquierda. Esto representa la disminución del volumen del gas, mientras que durante la expansión, la curva se desplaza hacia la derecha, lo que indica el aumento del volumen del gas. Bueno, sigamos con los procesos adiabáticos, que se le llama así cuando un sistema no gana pero ni tampoco pierde calor.
Y bueno, en otras palabras, es un proceso adiabático, un sistema especial en el cual no se pierde ni tampoco se gana energía calorífica. Y bueno, el término se le conoce así ya que hace referencia a elementos que impiden la transferencia de calor con el entorno, ya sea elementos o volúmenes. Y bueno, también una pared aislada se aproxima bastante al límite adiabático. Otro ejemplo es la temperatura adiabática de llama, que esta temperatura podría alcanzar una llama si no hubiera una pérdida de calor con el entorno. Y en climatización, los procesos de humectación son adiabáticos, puesto que no hay transferencia de calor a pesar de que se consiga variar la temperatura del aire y su humedad relativa, más sin embargo, pues no hay ninguna transferencia de calor. Un proceso isocórico, también conocido como proceso isovolumétrico, es un proceso termodinámico en el que el volumen de un sistema se mantiene constante, mientras se realizan cambios en otras variables. Esta puede ser la temperatura o la presión. Durante este proceso, la cantidad de trabajo que es realizado por el sistema es cero, ya que el volumen nunca cambia. Un ejemplo de un proceso isocórico podría ser el calentamiento de un gas encerrado en un frasco de volumen fijo. Esto ya que si se agrega calor al gas, su temperatura aumentará, pero como el volumen del recipiente no cambia, la presión del gas también aumentará para equilibrar la energía adicional que se ha agregado. En este caso, el proceso es isocórico porque el volumen del gas no cambia y todo el trabajo del sistema se convierte en un aumento de la energía interna del gas. En un proceso isocórico representado en un diagrama de PV, el volumen se mantiene constante, lo que quiere decir que la curva en el diagrama se verá como una línea vertical. Sigamos con el proceso isotérmico. Se denomina proceso isotérmico. Es una forma de transformación de termodinámica a temperatura constante. Es decir, una variación del estado de un sistema físico durante el cual la temperatura del sistema permanece igual, o sea, constante. Como la energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura y en un proceso isotérmico permanece constante en la expansión, el calor tomando del foco es igual al trabajo realizado por el gas. Y los termostatos son unos dispositivos que pueden mantener un valor de temperatura constante. Seguimos con entropía, que es un grado de equilibrio en un sistema termodinámico, o más bien a su nivel de tendencia al desorden. Cuando se produce una variación de entropía positiva, los componentes de un sistema pasan de un estado de mayor desorden que cuando se produce una energía negativa, que sería un estado de menor desorden. La entropía es un concepto clave para la segunda ley de la termodinámica, que establece que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo, o lo que es igual a un dado periodo de tiempo suficiente, los sistemas tenderán al desorden. Ese potencial de desorden será mayor en medida a lo que más próximo al equilibrio se halle el sistema, o sea que a mayor equilibrio, mayor entropía.